A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados. Bueno, pues empezamos esta tertulia que es muy especial, lo hemos dicho al principio de este programa Día a Día, y es que el 20 de febrero de 1936 ocurrió un suceso luctuoso, trágico, que todavía nos duele al recordarlo porque se destruyó parte del patrimonio histórico muy importante en esta ciudad por el incendio de sus iglesias. ¿Qué ocurrió aquella tarde del 20 de febrero durante la República Española y durante la toma de posesión del ayuntamiento que salió de las elecciones de aquel año en las que ganó el Frente Popular, la coalición de partidos de izquierdas? Pues se ha publicado mucho sobre ello, pero muy pocos lo han hecho. Y hoy, Teleelch, queremos sumarnos a esas jornadas que desde la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández comenzaron el pasado 2 de febrero para conmemorar esta efeméride y para seguir aprendiendo de lo que ocurrió. Tenemos que ver qué pasó en la ciudad de Elche para que nunca más se vuelva a repetir. Y por ello abrimos plano y tenemos a nuestros contertulios, a dos de los historiadores referentes en esta época de la República y de la Guerra Civil Española. Él es Martínez Leal, bienvenido, y nos acompaña también el director de la cátedra, el doctor en Historia, Miguel Ors. Bienvenido, Miguel. Y, por supuesto, el organizador y miembro de la Cátedra Pedro Ibarra y también joven historiador, Borja Rodríguez. Bienvenido, Borja. Muchas gracias. Pues contigo comenzamos con la juventud. ¿Por qué estas jornadas? ¿Por qué por primera vez se ha hablado en público sobre los trágicos sucesos del incendio del 36, del 20 de febrero del 36. Pues como yo siempre cojo la muletilla de Miguel, de que soy un aprendiz de historiador, y al final leyendo todos los libros de historia de temática local, no se diluye del todo muy bien, ¿no?, lo que ocurrió de un aspecto amplio, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las primeras preguntas que le realicé a Miguel cuando le conocí fue justamente sobre qué ocurrió, ¿no? Entonces me dio bibliografía como la de Juan Vives, ¿no?, para profundizar sobre el tema. Entonces fue en verano, ¿no?, después de verano, cuando ya empecé a hablar con Miguel para darle forma un poco a estas jornadas. Y la verdad es que tengo que dar las gracias sobre todo a Martínez Leal por su desplazamiento y también a Miguel y a Fernando Penalba, como fue el último ponente, por aceptar esta invitación y explicar de una manera más profunda y de manera más abierta, ¿no?, lo que ocurrió. Sí, Fernando Penalba también estaba invitado, pero no ha podido venir porque se encuentra en Madrid en estos momentos. Esto es el porqué. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado... ¿Cómo ha respondido la gente en Elche? Pues curiosamente con más de 400 personas han pasado por la aula de la Plaza de Baix. Es decir, que tiene una gran aceptación y la gente fue a aprender. Es decir, hubieron preguntas muy respetuosas. Es decir, que al final lo que se ha conseguido en el paso de los 90 años es que la gente tenga, ya no que esté tan polarizada la gente, sino que la gente intente un poco más tratarlo de una temática más histórica, como podemos tratar cosas del siglo XVIII, siglo XIX, etc. Bueno, pues a los historiadores les corresponde decirnos qué ocurrió aquella tarde del 20 de febrero en tiempo de la República. Miguel, ¿qué ocurrió? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos por partes. Bueno, sí. Vamos a empezar primero, 20 de febrero de 1936. La ciudad de Elche celebraba una victoria electoral. Una ciudad de unos 45.000 habitantes. Por cierto, déjame que subraye el subtítulo, porque el 20 de febrero no se quemaron las ermitas rurales, las ermitas del campo se quemaron ya en plena guerra civil, en agosto del 36. ¿no? Vale. No esa misma tarde. No esa misma tarde. Vale. No. Vamos a ver, en una ciudad de 45.000 habitantes aproximadamente, según el padrón de 1940, el 16 de febrero, domingo, 16 de febrero de 1966, se habían producido las elecciones generales.
el escrutinio tardó en hacerse y los resultados se supieron el miércoles 19. Se crea una situación de provisionalidad porque, por ejemplo, el gobernador civil de Alicante, que era del bienio anterior, del bienio de derechas, el hombre se va a su casa y deja sin más el gobierno civil. Hay que nombrar un gobernador civil provisional, que es Evaristo Botella Sensi, el director de un periódico republicano de Alicante, el Luchador. En esa situación, Álvaro Botella Sensi. ¿Pero por qué huye el gobernador civil? Bueno, pues porque ya... Porque gana la izquierda y la derecha se teme, lo peor. No, y aquel se va a Valencia, Bueno, para eso tendríamos que analizar cómo fueron aquellas elecciones. Claro, porque... absolutamente polarizadas, claro. Las famosas elecciones del Frente Popular, después de un periodo de gobiernos de la derecha que había cambiado muchísimo todas las reformas del bienio progresista, y después de una serie de gobiernos fracasados de la propia derecha, como pasó aquí con la gestora, que no se entendían, y sobre todo con una situación en donde la izquierda estaba prácticamente semiprohibida, las casas del pueblo cerradas, etcétera, después de las grandes huelgas, la gran huelga de octubre de 1934, que, como sabrá muchísima gente, en Asturias fue una auténtica insurrección proletaria, obrera, sí. Y en Cataluña tuvo un intento secesionistas, aquí una huelga. Aquí hubo una huelga y detenciones, sobre todo hubo... Sobre todo detenciones, despidos, y más de 300 despidos. Es decir, se había creado un clima en donde además se calcula, o por lo menos era la propaganda de la prensa y de la jefa de izquierdas, que había 30.000 digamos, militantes, personas, simpatizantes de las izquierdas que estaban en las cárceles. Entonces, toda esa situación llevó a que se convocaran nuevamente unas elecciones cuando no hacía ni 2 años que se habían realizado las anteriores. Y fueron, pues, tremendamente polarizadas. Claro, con un sistema mayoritario, electoral que también perjudicó, digamos... Claro, por eso el famoso discurso de Manuel Azaña, cuando tomó posesión como presidente de la República, dijo que él no había venido a como dirigir un presidente país... del gobierno todavía. Que él no quería dirigir un país en guerra. Claro. Él, que no había venido precisamente a presidir una guerra civil. Eso fue en abril del 36. El tema realmente es de una gran complejidad, como todo, cuando se concentra en un momento histórico, tantos conflictos, si se acumulan tantos conflictos. Porque, de alguna forma, cuando uno ve la prensa de aquella época, la campaña electoral, que se prohibió que fuera en sitios abiertos, cuando ve los incidentes que hubo, cuando ve los lemas, cuando ve la propaganda que se hacía, se da uno cuenta de una polarización que llevaba al extremo de que lo que se jugaba en esas elecciones no era un simple cambio de gobierno, sino casi el destino o la posibilidad de izquierdas y derechas convivir juntas dentro de un mismo sistema político, incluso su vida personal. Es decir, era casi existencialista. Todo el mundo sabía que si ganaban unos o ganaban otros, podía haber un estallido en España. Si no se entiende ese fenómeno de unas elecciones tan crispadas y polarizadas, claro, ciertamente la jornada electoral no pasó nada especial. No pasó nada especial mientras estaban, claro, digamos, tal. Pero cuando se produce el resultado de que han ganado las izquierdas, hay un verdadero terremoto político en todas las instancias del Estado. Pero aquí en Elche, concretamente, lo hemos dicho en los titulares, Miguel, ese día, el 20 de febrero, fue cuando tomó posesión los concejales que ganaron las elecciones del Frente Popular. Pero los conservadores, los concejales de derecha, no acudieron a esa toma de posesión, reflejando lo que Martínez Leal acaba de decir. Claro, ya estaban realmente... Sí, además, fíjate que cuando Juan estaba contando esto, si piensas en Europa, porque hay que estar en la Europa de ese tiempo, si no miras a Europa es difícil entender lo que sucede en Elche y lo que sucede en España, ¿no? Es decir, elecciones en las que iba la vida de la gente, ¿no? Es decir, los resultados. Eso pasó en Alemania, pasó en Austria, y por tanto por eso decía Juan, el sentido de unas elecciones determinantes, ¿no? para el futuro de mucha gente. Y si quieres, si nos centramos en el día... Si vemos esta fotografía, ¿de verdad que había crispación en Elche? Sí, la había. Lo que pasa, ahí tenemos mira, trabajadores. Claro, esa es una foto a mí de las que más me gustan,
Esa es una foto de la boda del hijo de un empresario que se llama Joaquín Serrano, por cierto, abuelo de un historiador también tan relevante en Elche como es Joaquín Serrano Jaén. Bueno, pues el empresario, que tiene una fábrica, como veis, de 100, 150 trabajadores, sobre todo trabajadoras, cuando se casa su hijo, esa foto es de marzo de 1936, es decir, un mes después del incendio del trágico 20 de febrero, ¿no? Y el empresario invita a sus trabajadores a la boda de su hijo, que por cierto, como veis, la boda se celebra en la propia fábrica, está llena de materiales de la fábrica. Quiero decir, la ciudad, hombre, volvió a una cierta normalidad. Sí, hombre, mira lo que pasó. ¿Pero nadie pidió responsabilidades? No. ¿No hubo detención? No, fíjate, por ejemplo, Juan encontró este documento que tengo aquí. ¿Es una instrucción? No, vamos a ver, este es el documento más importante del 20 de febrero porque, y lo encontró Juan en la Audiencia Provincial de Alicante, en un lugar donde... O sea, es un acta de lo que ocurrió. Sí, claro. Es una inspección ocular que hace el juez Evaristo Botella. Al día siguiente. En todos los Evaristo Olcina, que me estoy yo con el Botella. Evaristo Olcina, junto al secretario judicial, al día siguiente, es decir, el viernes 21 de febrero, visita todos los 14 lugares que han sido asaltados o quemados. Y lo describe aquí. 14 lugares, o 14 sea, no fueron lugares. iglesias, también fueron domicilios y Si sedes particular. de partidos políticos. Si quieres vamos a contar. Venga, vamos a contarlos. Muy rápidamente. Dice, vamos a ver. El jueves 20 de febrero hay una manifestación que empieza en la Casa del Pueblo y que llega al ayuntamiento. Esa manifestación... ¿La Casa del Pueblo estaba cerrada o se abrió cuando ganaron? Antes. Ya estaba. Se abrió antes de las elecciones. Claro. No, y sobre todo ya estaba abierta a partir del 16 de febrero, a partir del resultado. Pero en cualquier caso, se abre la desde Casa del UGT, Pueblo. sí, desde UGT, de lo que hoy es UGT, hay una manifestación que llega al ayuntamiento. Está encabezada por los concejales que van a tomar posesión de sus cargos porque habían sido cesados, son los concejales elegidos en abril del 31. Esos concejales han sido cesados por la derecha a partir de octubre del 34. Hay dos gestoras de las que ha comentado Juan, y entonces esos son 18 los que asisten. Eran 12 republicanos, 12 socialistas y 6 monárquicos. Los 6 monárquicos no acuden y se ausentan también algunos concejales, sobre todo republicanos. Entonces, esa manifestación transcurre sin incidentes, salvo un improperio. Sí, algún improperio que se lanza en la glorieta por parte de alguna persona, pero la manifestación llega al ayuntamiento sin mayor novedad. Me lo imagino, el improperio. Bueno, en cualquier caso, entonces hay algunos discursos en la plaza de Bikes. Y por cierto... ¿Discursos? ¿Tenemos el contenido de los discursos? No sabemos si fueron incendiarios. Tenemos estos dos folios. Tenemos estos dos folios como base que sustenta todo lo que podemos contar. Pero déjame que siga, porque acabo enseguida. Vamos a ver. Sí, yo creo que... Entonces, los concejales suben al salón de plenos y ahí se produce la primera... Estamos hablando de las 2 de la tarde. Estamos hablando de las 2 de la tarde. La primera sesión municipal se produce a las 14 horas. Bueno, curiosamente, dentro del ayuntamiento hay un grupo de guardia de asalto, que es la policía republicana. Que tenemos fotografías de 4... estos son guardias municipales. Estos no son los guardias, vale. Y estos son guardias municipales que pero también estaban. No, estos no estaban. Eso es el día se lo tomaron libre. Ni estaban ni se le esperaban, o sea que... Y estamos hablando de más de 50 guardias municipales en el año 36. ¿Todos se tomaron el día libre? ¿También huyó la guardia municipal? No es que huyó, no estuvo presente. Pongamos, no tampoco exageremos. ¿no? Vale. Entonces, me lo imagino. Estaban los guardias. Se produce y hay un grupo de guardias de asalto, hay un teniente que es el gran protagonista de la primera parte de estos hechos, que se llama José Sánchez Meseguer. Tenemos la ficha de José Sánchez tenéis la ficha que está en el archivo militar de Segovia. Con su Por cierto, fotografía. Un expediente, cuando fui... Esta es la ficha. Esta es la ficha. Sí, pero es un expediente que no me dejaron ver porque el señor murió en 2004-2005, no habían pasado todavía los 25 años preceptivos, pero sí que la archivera me dijo, uy, este expediente es muy complicado. Y digo, sí. Y le pregunté si en el expediente se hablaba del 20 de febrero del 36. Me dijo que no, que el expediente empezaba en julio. Este señor llegó a general de división, que no es
que no es precisamente fácil. Bueno, pues este señor, con un sargento de la Guardia de Asalto y un grupo indeterminado de guardias de asalto, que no creo que fueran más de 6 o 5, 6, 8 guardias de asalto, pensando que hay un teniente y un sargento, incluso estaba el hermano de José Sánchez Meseguer, formaba parte de esa tropa. Bueno, cuando se está produciendo, en torno a las 2 de la tarde, la toma de posesión de ese grupo de concejales, el teniente solo sale de... Solo, que son esas cosas que es difícil de entender. Es decir, hombre, no voy a juzgar, pero quiero decir, el hombre se olvida de la tropa que mandaba y solo se marcha en dirección hacia la glorieta porque está oyendo jaleos en la glorieta, está oyendo gritos y demás. Miguel, según la carta que escribe posteriormente el alcalde Rodríguez, sí, el grupo de asalto tenían órdenes de no salir del interior o sea, el propio alcalde... sí, posteriormente. Claro, porque ese grupo de guardias de asalto lo envía a Alicante. Porque tienen miedo de que se produzcan, que haya algún muerto. O sea, que Meseguer contra la orden municipal del alcalde, la máxima autoridad, no hace caso. Fíjate que aquí en plan provocador, es lo que estáis hablando. Vamos, es más, fíjate, yo creo que ese grupo de guardia de asalto lo envía desde el Gobierno Civil de Alicante, que es el responsable de la guardia de asalto, y lo envía para que esa reposición del ayuntamiento se pudiera hacer con normalidad, por lo menos esa es la idea. Claro, para proteger y sobre todo para que el acto se produjera con la norma. Sale solo, llega a la glorieta con su pistola, es la única arma de fuego que aparece en esa mañana en la glorieta, no hay fuego cruzado, como se llama este libro, que luego lo podemos comentar, y empieza a disparar. Ahí ya no sabemos, es decir, en qué situación de angustia, de si se siente perseguido, pero en cualquier caso... Pero no hay declaraciones de testigos de cómo disparó el teniente Sánchez Meseguer. No, porque el juez solo se refiere a los daños sufridos y además fíjate que el informe es bastante escueto, no es el juez solo se refiere, pero supongo que habría una investigación municipal de lo sucedido. Si hubo alguna investigación, los papeles no los hemos encontrado todavía. Puede que estén en el AGA, en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, puede que nos vaya saliendo... Pero Juan se ha referido a una carta del alcalde. Sí, pero eso está en el Archivo Histórico Municipal. Es un folio que hace el alcalde que cuenta su informe del 24 de febrero. Del 24 de febrero. Pero sigo con los acontecimientos. Entonces, el teniente Sánchez Meseguer llega a la glorieta y con el arma dispara y mata a 2 personas. A un chaval de 14 años que estaba vendiendo golosinas en el centro de la glorieta y a un señor de 44 años que morirá a resultas de los disparos, lo llevan al hospital provincial y muere esa misma tarde. Pero el chaval de 14 años muere y llega a la casa de socorro a las 3:15 y esa es una hora segura, según nos describe. Claro, porque, es decir, y por eso podemos imaginar que los disparos se han producido en torno a las 3 de la tarde, porque se puede tardar 10-15 minutos en llevar a un herido de la glorieta a la casa de socorro. Bueno, cuando se producen los disparos del teniente Sánchez Meseguer y mata a 2 personas y hiere a 6 más... Pero madre mía, bueno, ¿qué hicieron con Sánchez Meseguer? Claro, a Sánchez Meseguer le persigue un grupo de gente. Por ejemplo, uno de los que a mí me contó que estuvo en esa persecución fue Joaquín Grau García, el célebre militante comunista, ¿no? Bueno, entonces a punta de pistola se va corriendo de la glorieta, llega al Hotel Sol, al garaje del Hotel Sol, que ahora se llama de otra manera, pero en la avenida Juan Carlos I, que el garaje lo hemos conocido todos, los que llevamos un tiempo viviendo en Elche. Bueno, pues y entonces a punta de pistola roba un coche y se marcha a Alicante y ahí acaba la actuación absolutamente... Y nunca más fue detenido. En términos, digamos, estrictos, para no perdernos en disquisiciones, hay 2 versiones. La versión del juez, a través del testigo, en donde dice que el teniente, salió efectivamente todo eso, salió solo, etcétera, y entonces había un grupo de exaltados en el Círculo Radical, en la glorieta, que estaba prendiéndole fuego a enseres y inmuebles del Círculo Radical. Sí, claro, hay un grupo de gente... Por eso el teniente... Claro, el teniente actúa.
es el que mandaba. Entonces el teniente trató que los asaltantes depusieran su actitud empuñando la pistola, pero Claro, al ver él se enfrenta... que no conseguía su propósito, comenzó a disparar contra el grupo, cayendo varios cuerpos ensangrentados al suelo. Sin embargo, es verdad que hay una pequeña diferencia o una diferencia importante con el informe que leo textualmente del alcalde del día 24 de febrero. Al subir, los concejales, este teniente individualmente, sin otros guardias, salió del ayuntamiento y a partir del punto denominado Cuatro Esquinas, empuñó la pistola y empezó a hacer disparo contra los transeúntes que no habían podido tener cabida en la plaza. No es exactamente. Pero son dos versiones, la del alcalde republicano y la del juez, ¿no? Entonces, el juez cuenta que Sí, el teniente pero intentó el juez evitar... cuenta a través de los Intentó testigos. evitar, pero vosotros sabéis, como historiadores, habéis investigado. Bueno, hay un historiador, Juan Vives, que lo nombras mucho, Martínez Leal, que él tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos y su padre le contó lo que ocurrió. Juan Vives, ¿qué dice del teniente Meseguer? Juan Vives García era el secretario particular en ese momento De Manuel de Manuel Rodríguez, el alcalde. Yo, bueno, Él conoce mejor a Juan Vives porque lo ha además lo entrevisté hace ¿Y qué 40 años. cuenta Juan Vives de Meseguer? Cuenta, ¿Le Juan Vives, justifica o con no todo el cariño y con todo el aprecio, cuenta el Mira, 5%. ahí tenemos a Juan Vives. Cuenta el 5% de lo que ocurrió. Es decir, él, de la misma manera que luego en el verano del 36, pues tampoco hace ninguna referencia. Es decir, es ese relato que se escribe a los 80 años y que, pues por ejemplo, habla de las clarisas, que sí que es verdad que hubo Ya. un intento incluso por parte de varias personas para que no fueran quemadas dentro de la iglesia. Vale. Pero fíjate, por acabar con Con el... lo de Meseguer, Claro, porque estamos todavía en lo de los disparos. Pero yo cuando acabe el quiero decir, Venga, Miguel, puntualizarme. Meseguer, ¿qué querías decir? que... Esa diferencia de la versión. Meseguer disparó a los transeúntes, como dice el alcalde republicano, o fue a intentar poner orden al círculo radical para que no quemaran. Hizo las dos cosas, es decir, trató de evitar los desórdenes que se estaban produciendo y trató de evitar que los círculos de derechas que estaban en la glorieta, porque luego lo podemos comentar, se asaltan. Hay un primer asalto que no es tanto quema, sino asalto, que es tirar los muebles, las mesas por los balcones, y las iglesias vienen después. Vale. Todas las iglesias vienen después. Vale, ¿los asaltos dónde se producen? Mira, se producen, por ejemplo, ¿En el casino? En el casino, que es actualmente lo que es lo que luego fue el Cine Capitolio y es el CEU. El casino también tiene una sede que se llama Acción Cívica de la Mujer en la planta baja, que también es asaltada. De derechas. En la calle Obispo Tormo se asaltan dos lugares, el registro de la propiedad y un círculo republicano. En la glorieta. ¿Por qué? Porque eran los campesinos, el anarquista que no quería... Se registran en cierta medida se asaltan los lugares oficiales y aquello que parece que tiene más que ver con la derecha. La Guardia Municipal estaba ese día, en tantos asaltos estaba libre. No aparece la ciudad está sin orden. No aparece ningún guardia municipal durante todo el día. ¿Y el alcalde? Pero escucha, ¿En la cárcel no lo justificó? Pero espérate, ahora vamos al alcalde. No solamente está la Guardia Municipal, acuérdate que hay un cuartel de la Guardia Civil que están en el padrón. Hay un capitán de la Guardia Civil, que te puedo decir, no hace falta decir cómo se llama, pero que está empadronado el hombre. Hay 2 suboficiales y hay 8 guardias civiles. Tampoco aparecen durante todo el día. Hay al menos no sé cuántos, pero hay policía gubernativa. Puede haber 2, 3, no creo que hubiera mucho más, ¿no? Y sobre todo hay 55, no sé si son 55 o 56 porque hablo de memoria, pero hay 55 guardias municipales. Es decir, todo lo que serían los poderes coercitivos del Estado no aparecen en ningún momento, ¿no? Entonces, por eso, claro, hasta una determinada hora de la tarde y de la noche, claro, cuando ya se ha declarado el estado de guerra. Vale, a las 8 de la tarde. ¿Sabes por qué termina todo? Porque a las 8 de la tarde, desde Alicante, viene una compañía del ejército, mandada por un capitán, que declara el estado de guerra y se acabó lo que se daba. Es decir, a las 8 de la tarde, la ciudad recobra su normalidad. Lo que pasa es que está ardiendo Santa María, está ardiendo El Salvador, está ardiendo San Juan y está ardiendo el Templo de las Clarisas, que no se... Bueno, está el juzgado municipal también, ¿eh? Claro. Incluso
Y además, fíjate, y aquí tiene que hacer uno de detective porque los papeles llegan hasta donde llegan, ¿no? Pero quiero decir, yo estoy convencido de que es el mismo grupo de personas, 40, 50 personas, vale, que está en los asaltos a los lugares de derechas y que, además, fíjate, tenemos un archivo que no acabaremos nunca, que es el Archivo General de la Defensa en Madrid. Ahí hay 1.800 expedientes de ilicitanos que pasaron por la cárcel después de la guerra, ¿no? Por ejemplo, yo no te voy a decir quién es, pero yo tengo aquí un señor subrayado que es el que se le acusa en estos expedientes que se conservan en Madrid y que se han abierto, por cierto, gracias a la ley de la memoria, porque si no, no lo podríamos ver. Este señor es un tipo de 25 años, trabajador del calzado y posiblemente analfabeto, con una carretilla, roba la gasolina que está en el puente de Canalejas. En el puente de Canalejas hay un surtidor que lo has visto en fotografías, sí, pues desde ese surtidor y con una carretilla y con cubos de gasolina, el recorrido, pensamos, porque es lo más lógico además, pensamos que es San Juan, primero, la iglesia de San Juan de Arrabal. En segundo lugar... ¿Esta es la iglesia del Salvador o la de San Juan? Ese es el Salvador. El Salvador. Ese es el Salvador. ¿El San Juan fue la primera? Que no tenemos. La de San Juan? No, eso es una foto que saca un periódico inglés, el Times, en marzo, que por cierto, la imagen corresponde al Salvador, pero parece más una recreación que no una fotografía real. Eso lo publicó el Times en marzo del 36 y también fue reproducido en la prensa alemana. O sea que los sucesos de aquí salieron internacionalmente porque en Europa ya se vivía, como tú has dicho, una situación los periódicos nazis hablaron de Elche y eran los bolcheviques, mirad lo que han hecho en Elche. Sí. Pero Juan quería decir algo. Cerramos un poquito Sí. Yo quería, sobre el tema que es muy importante de Meseguer y de los muertos y de los heridos y de los disparos. Yo creo que, sea como lo dijo el alcalde, o sea como lo ve el juez, lo que hay es una tremenda irresponsabilidad por parte de un oficial, solitario, en una situación en donde hay una masa como esa que está celebrando una situación de esa, de un triunfo electoral, de unas elecciones tan tensas, de salir él solo a tratar de controlar no se sabe qué. Eso no tiene ningún sentido, ni policial, ni nada. Por tanto, en fin, de una manera u otra, el asunto, lo que él hizo fue una irresponsabilidad, porque yo creo que ayudó muchísimo a desencadenar el furor incendiario. ¿De acuerdo? Eso es lo que por lo menos pienso yo de todo lo que he visto. Y luego, al punto que hemos llegado y que hemos estado hablando y que ha estado hablando Miguel, yo creo que tenemos que tener también muy claro otra cosa, y es que los sucesos que se están produciendo en Elche se están produciendo en Alicante y antes. Al mismo tiempo. Y tan grave. En Alicante por la mañana. Y por la tarde. Y por la tarde también. Y por la tarde tienen un desarrollo muy parecidos. Extraordinario, muy parecido. En Alicante hay otros dos muertos. Se puede pensar que había una situación explosiva, no sé hasta qué punto, digamos, más o menos prevista o organizada, de tomarse la revancha sobre la derecha. Claro. Las cosas, por lo menos tal como yo las veo, claro, y tal como me salen en los documentos. ¿Se entiende que asaltaran? Perdón, un segundo. Y los sucesos son tan graves, la ausencia de autoridad es tan grave que, como él ha dicho, provisionalmente Álvaro Botella el gobernador. Es el gobernador. Y entonces quita el estado de guerra que se había declarado. ¿Lo quita? Lo quita el estado de guerra para que se pueda celebrar en la calle, pues claro, y ir a los ayuntamientos. Y lo vuelve a reponer. Y lo vuelve a reponer a las pocas horas pues claro, cuando ve que se ha equivocado, claro. O sea, la que se está armando, los sucesos que estamos desarrollando, que tiene un efecto devastador sobre la convivencia, ¿no? Y sobre la convivencia política. Entonces, en Alicante se quitó y se puso 3 veces el estado de alerta, el estado de alarma. Sí, es atención, una provisionalidad. Lo que había antes era el estado de alerta, y el estado de alerta no se quitó ya después hasta la guerra civil. Es decir, estamos hablando de una situación política muy compleja, muy distinta. Sí. Y ahora quiero que me expliquéis, por la gente que nos está escuchando, yo entiendo esa situación que puede que hay una consigna, los objetivos era asaltar
domicilios, Hay sedes... solo un domicilio se Un asalta. domicilio, supongo. ¿De quién? el de Diego Fernández. El del empresario ¿El terrateniente? más politizado. No. El más politizado. Hay una empresa, Diego García Fernández, que es la casa la conoces, está enfrente de la Calahorra, ¿no? Que luego fue la Mutua y hoy está la Caixa. La tenemos. Vale. Esa casa se asaltó y se quemó. No, se asaltó solo. Se asaltó. Y fíjate que Pero eso... ¿por qué las iglesias? Es lo que quería decir. ¿Por qué dejaron las iglesias para el final? ¿Cómo lo explica el historiador? Bueno, había habido antecedentes. Durante la República, uno de los Pero en grandes... Elche no. Pero en Elche no. En Elche se pudo evitar. En el 31 se En el evitó. 31, el 11 Y se de mayo evitó del a 31. conciencia, además. ¿Y quién lo evitó? El ayuntamiento. El ilicitano. ayuntamiento, que ya era Pascual Román, el primer alcalde socialista de la República, Sí. fue el que de alguna manera lo tuvo muy claro, que había que evitar poniéndole quema de las iglesias. la quema de las iglesias. Que se quemaron en Alicante, pero porque fíjate que hay un Que en efecto de Alicante se quemaron mimetismo 18 establecimientos. que es muy importante en la historia, ¿no? Es decir, fíjate que los sucesos de Alicante que empiezan por la mañana, lo he comentado con Juan, es decir, llegan a Elche con mucha seguridad, con mucha seguridad, seguro. Con seguridad, ¿no? Pero ya te digo, nos toca hacer de detectives, porque el puzzle no está ni mucho menos completo mientras no aparezcan más documentos. ¿Qué hay? Por ejemplo, pues hay una falta hay una responsabilidad política por parte de las autoridades locales. Porque, De eso hombre, podemos hablar. porque claro, fíjate, se puede quemar el primer templo, pero no todos, ¿no? Claro, es que fue uno detrás de otro, es lo que me estáis diciendo. Sí, Primero, la ciudad estuvo en manos de fíjate, los incendiarios. ¿pero en manos de quién? Esa horda Vale, de radicales que ese siempre tema. decimos, eso es lo que habéis podido determinar si eran los manifestantes que estaban celebrando la toma de posesión del ayuntamiento. El alcalde siempre dijo que eran grupos aparte de la gente Que que nada- estaba en la Sí, plaza no, de la mira, Iglesia. que nada tenían que ver con Y ellos. yo tengo una lista que enseño, pero que no voy a decir ningún nombre. Aquí hay 20-25 personas, hombres y mujeres. Que participaron. Políticamente son insignificantes, es decir, nadie los conoce. Es decir, es decir, no son, por ejemplo, porque conocemos a los militantes destacados de la CNT, del PC o del PSOE. Aquí no hay ninguno, ni uno solo, entre los hombres y las mujeres pero sí que es verdad que dispusieron de 3-4 horas para quemar lo que les vino en gana, ¿no? Nadie les paró los pies. Hubo también, por ejemplo, la Sí que literatura... hubo, ¿no? Lo Hubo que concejales, pasa es que diputados socialistas. hay alguna situación que es importante también señalar, porque hay que imaginárselo a una pequeña multitud delante de la puerta de Santa María tratando de quemar el edificio religioso emblemático, y ahí sí que hay, Sí, si sí. quieres lo cuentas Sí. tú. No, cuéntalo tú. No, ahí sí que está el jefe de policía municipal recién nombrado, que curiosamente es comunista. Vicente Alcalde Vicente Butler. Alcalde. Pero se duró poco, ¿no? Muy No, poco. tú fíjate- Está el diputado Ginés Ganga Tremiño, Un diputado socialista. que es el que, según dicen, que además era un hombre muy alto y tal, trata con un vozarrón, y lo cuenta Juan Vives, de imponerse y evitar que la gente cometa ese desmán. Sí, pero ya te digo... Pero, quiero decir, no lo A los pocos dos guardias municipales en cada una de las puertas de Santa María lo hubieran impedido, con porras. No hace falta ni que hubieran Claro, llegado armas. en Alicante pasó algo igual delante de San Nicolás, es decir, parece que, en fin, los que se sienten un poco responsables políticos, la digamos, seguridad. de esto, sí que tratan de que determinadas cosas que son absolutamente emblemáticas no se toquen. Pero bueno, en el caso concreto, yo creo que vale la pena comentarlo, en el caso concreto de Ginés Ganga, que era el diputado socialista, ilicitano, de las elecciones del Frente Que Popular. era un licenciado en Filosofía y Letras. es decir, Y que, bueno, y que había defendido el misterio, había divulgado el misterio en Praga, por ejemplo, porque había sido lector de la Universidad de Praga, ¿no? ¿Cómo fue tan tibia Pues, esa defensa de Santa No, María? por Juan favor? lo definió muy Pues bien como... él decía que ninguna iglesia vale la vida de un solo... Lo cual es una barbaridad también. Qué barbaridad. Dicho en esos términos, Eso es pero, justificar algo que... pero eso lo dijo pocos días después. Sí, en el el periódico único El que Obrero, escribió un que artículo... algo público. Para justificar O, la no, barbarie. o opinando, diciendo que Pero no... eso es una que justificación. no- Claro. Sí, sí, bueno, claro. Juan lo definió que muy fue bien más como importante la muerte. un bombero pirómano, ¿no? No se me ocurre mejor definición que esa, ¿no? Es decir, En oiga, el caso concreto... Claro, y es un único- artículo lamentable por parte de un universitario, el único universitario que
que estaba en la política local, ¿no? En esos momentos. Es decir... Bueno, ya había sucedido algo igual, incluso eso, a altísimos niveles en el gobierno de Madrid, cuando la quema de iglesias en Madrid. También y se le, aparecieron... No, bueno, Azaña dice, impide que Maura, el ministro de la Gobernación, que además era católico, republicano conservador, saque la puerta a la calle. Él dice, bueno, ya a partir de esto, con los católicos... Y él dice que ninguna iglesia vale la vida de un republicano, Azaña, en un momento determinado. Que a veces pero fíjate, se le iba la lengua. Pero hay una, hay una declaración de Azaña el 20 de febrero que dice parece que nuestros enemigos lo hagan a propósito, ¿no? Es decir, esto que está ocurriendo, que huele a chamusquina en toda España, dice Azaña. Dice sus memorias. Dice, una vez más hay que segar el trigo en verde. Porque es que además no se cumplen los plazos constitucionales. Está tan, digamos, acojonado, perdón por la expresión, el Portela Valladares, que es el jefe del gobierno, que al día siguiente le dice a Azaña que tome posesión. Es decir, y Azaña... Que es lo que hace el gobernador civil de Alicante. Claro, yo me voy a mi casa. Porque ha ido muy buena. Porque ¿no? Además, no solamente está pasando eso aquí, está pasando cosas en toda España. Lo que pasa es que pasa en Elche y en Alicante muy gordo. Pero vamos, que se están quemando en Cartagena las cárceles, en Alicante también, hay motines. Por hablar de Elche, se quemaron las iglesias, el juez, los daños fueron irreparables. Vosotros sois historiadores. Mira, y en las jornadas, no sé, la gente... Lo hemos comentado porque, fíjate... ¿sabes 90 años después duele, ¿no? Vamos a ver, las iglesias se reconstruyen tres, la de las clarisas, que es... Que tenemos no sé si... unas imágenes de las clarisas totalmente derruidas, eso duele... teníamos una iglesia, por favor, Chema, intenta buscarlo porque están... Se reconstruye Santa María, la primera, para que el misterio se pudiera volver a representar, es la primera, luego se reconstruye El Salvador y luego se reconstruye San Juan por ese orden. 15 años. Pero para que os hagáis una idea, cuando se habla de dinero, que yo no me creo las cifras que leo en los periódicos a veces, se dice Santa María va a costar 3 millones de pesetas. Aquí están reconstruyendo Santa María. Eso es la nave central de Santa María. Bueno, pues Santa María se dice que cuesta 3 millones de pesetas. Es decir, yo no me creo porque sería bastante más. Pero Ahí tenemos. Destruida totalmente el convento de la iglesia del convento que estaba en la plaza. Que daba a la calle de San Vicente. Sí. Bueno, que luego fue biblioteca municipal. Ahí tenemos todo el montón de escombros. Esa fotografía tiene su controversia, que ahora no voy a entrar, porque hay gente que dice que es el convento de las Clarisas de la Glorieta. Yo creo que no, pero bueno, nos podemos equivocar todos. A veces incluso hasta las fotografías inducen a error, ¿no? Pues, no sé, entonces sería el derrumbe del... No, pero que tengas una idea, por ejemplo, ¿quién reconstruye? Elche. O sea, porque ayuda a Madrid, pues la Dirección General de Regiones Devastadas, me parece que una vez mandó 50.000 pesetas, que no sé si la mandó, y cuando entras en una empresa de alta contabilidad, por ejemplo, mira, yo vi la de Nuevos Riesgos al Progreso, que han guardado todas las facturas de los últimos 100 años, y me quedé asombrado del dinero que le cuesta a una empresa la reconstrucción. ¿De todas las iglesias? 10.000 pesetas en una ocasión, una cuota mensual, el órgano de Santa María, El Salvador, San Juan, la cabalgata de los Reyes Magos. Si sumas, era un expolio y se pagó por todas y cada una de las empresas, aparte de los donativos que la gente hiciera. Pero para que os hagáis una idea... Bueno, y mira lo que perdimos. Claro, el órgano. Pero fíjate, por ejemplo... el órgano de Santa María. No, pero para que la gente se haga una idea, el presupuesto municipal del año 39, 40, 41, 42, en los años, por lo menos en el primer quinquenio, el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Elche son 3 millones de pesetas. Ahora creo que son 230 millones de euros. Pues imagínate que nos gastáramos todo el presupuesto municipal en la reconstrucción. Fue un daño irreparable, ¿no? Porque se recuperó. Y en las fotografías hay una fotografía de la celebración, creo que es una misa al aire libre en San Juan, ¿no? En El Salvador. En El Salvador. Esto es una misa en El Salvador. Una misa de campaña. Diría que están todavía las tropas italianas, que son las que toman la ciudad cuando acaba la guerra, y efectivamente sobre el solar del Salvador se hace esa misa de campaña. Terrible, ¿no? Esta imagen de ver una ciudad en ruinas. No lo destruyeron las bombas, sino el incendio, el odio de la República. La destrucción del patrimonio fue muy importante, pero todavía más importante,
fue la destrucción de la convivencia. Es decir, las heridas espirituales y políticas que dejó, continúan? porque a partir de ese día muchas personas de derechas tratan de ir porque no se sienten seguras de Elche. Y bueno, pues las fuerzas políticas de derecha se retraen completamente. Incluso empiezan a pensar en términos, porque ya la derecha empieza a pensar también en términos Sí, de acabar con el régimen por la fuerza. El 18 de julio se empieza a preparar en marzo. Empiezan realmente a irse hacia la clandestinidad. Hay una noticia importante en esos meses, que a veces los testimonios orales, Juan y yo, somos dos convencidos en esto, y hemos entrevistado a toda la gente que hemos podido desde hace 40 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, los falangistas que pudimos entrevistar, uno de ellos nos contó que 3 personas muy conocidas en un taxi se van a Francia y compran 50 pistolas, ¿no? Eso sucede en marzo, abril del 36. Es decir, es pistolas que, por cierto, luego no van a intervenir durante... Pero hay una, por ejemplo, fíjate una que... situación completamente distinta. ¿Hay un traslado de Hay un trasvase la zona político. republicana a la zona nacional? Todavía no se puede hablar. No, hay un pero trasvase- indudablemente, por ejemplo, Orihuela es una ciudad más de derechas en la tradición, y entonces hay, y los que tienen familia allí o los que tal, pues se ¿Pudieron van. huir? Sí, claro, no estamos en guerra, pero estamos en una situación... Pero se intuía. Pero estamos en una situación en donde, fíjate cómo lo expresó Javier Tusell, a los pocos meses de los que se enfrentaron con los votos en las urnas, en julio se enfrentarían en las trincheras con las armas. Es decir, hay una situación en donde el país está muy soliviantado. Es decir, historiar lo que sucede entre febrero en la provincia, por ejemplo, que yo lo he intentado hacer, entre febrero y julio, es entender también un poco la dinámica a la que se había llegado, en donde empieza ya un fenómeno que es la eliminación del enemigo, físicamente. Ya no sé, entonces es cuando suceden más los hechos del pistolerismo, en fin, todo este tipo de cosas. Hay un trasvase político, por ejemplo, de la JAP, de la Juventud de Acción Popular, de la CEDA, de esa derecha accidentalista, y empiezan a ser muchos más los simpatizantes de Falange, ¿no? Yo, por ejemplo, mi punto de vista, por las entrevistas que hicimos, yo no creo que llegue a haber militantes de Falange, pero sí simpatizantes en un grupo que había estado antes en la JAP. Claro, piensa que, por ejemplo, desaparece... En Elche había 2 grandes periódicos, El Obrero, del PSOE y de la UGT, más de la UGT que del PSOE incluso, y El Eco, que era el periódico de la derecha. El Eco desaparece, ¿no? Claro, esa guerra impresa... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En El Eco, y además hablé con él, pudimos entrevistar La portada del Obrero. El Obrero, y pues si ponéis el Eco... No, El Eco no está. Bueno, pues El Eco, por ejemplo, publica un verso, por unos versos, si se pueden llamar así, que dicen: en Elche tenim un alcalde en cara de frare que diuen que ha perdut la vista de tant de buscar el nom del seu pare, ¿no? O de su pare. Entonces, el alcalde, Manuel Rodríguez, era hijo extramatrimonial de una familia de grandes fabricantes ilicitanos. Es decir, ese es el tono, ¿no? Vale. Claro, y lo que está en la prensa luego se convierten en asesinatos. Por ejemplo, el que había escrito ese suelto en El Eco, claro que se va, porque sabe que su vida está en juego. Hay mucha gente que está en los periódicos y que luego va a estar quemaron el monasterio del convento de la Merced, y supongo que habría mucho miedo de las religiosas, de las órdenes religiosas que había en Elche. ¿Salieron huyendo? Lo podemos contar El también. tema de San José, que San tiene José su se quedó, singularidad, ¿es verdad? ¿no? San José se Vamos a ver, salvó. había monjas en el asilo que estaba en San José. El San José, no sé si es que les quedaba Pero lejos. era un hospital, ¿no? Sí, era un hospital, pero era una iglesia y se respetó. respetó. Se respetó, les cogió lejos, en cualquier caso. Y las monjas del hospital se fueron de Elche. Sí, eran 4 o 6 y fueron restituidas por enfermeras que puso el ayuntamiento, de los partidos políticos, claro.
y el asilo, las monjas siguieron en su San sitio José. y no pasó. El asilo de los desamparados. El asilo de los desamparados, las monjas permanecieron quedaron. ahí. Qué Y luego valientes. había otro grupo de monjas, que eran lo que en Elche llamaban las francesas, que eran 6, y que se mantuvieron también en su lugar de trabajo, que era a ver si me acuerdo de la calle María Auxiliadora. no, son las monjas francesas, que no me acuerdo ahora la calle, donde estaba la fábrica de Joaquín Serrano y está la farmacia de la Porta de Oriola. Bueno, en esa callecita. Calle San Jordi. Carrer Sant Jordi. Por ahí, que da muy cerca de la calle Ángel, ¿no? Vale. Bueno. Y luego las monjas clarisas fue probablemente lo más complicado, porque claro, cuando se va a asaltar y se asalta la iglesia de las clarisas, hay 12 monjas clarisas. Entonces ahí sí que hay, por ejemplo, ahí yo creo, y Juan Viver lo cuenta con muchísimo detalle, que ahí sí que hay una actuación municipal Las protegieron. claro, porque lo que no querían es que se quemara la iglesia con las Con monjas ellas, dentro. ellas Claro. allí. Y entonces incluso hay 2 coches municipales. Ahí, por ejemplo, sí que actúa, parece que actúa también Julio María López Orozco, el médico, el que había sido diputado. Intervienen varias personas, las monjas salen del convento de las Clarisas y se refugian en casas de familias ilicitanas cercanas al convento, ¿no? De hecho, luego hay un intercambio epistolar después de la guerra con la Madre Superiora de las Clarisas y con gente incluso que estaba en el exilio. Yo quiero volver al grupo que tengo aquí, Sí. de esas 40, 50 personas que yo creo Están que... identificadas, pero no... pero ojo con la identificación, porque en Madrid, en ese archivo, lo que uno se encuentran tantas denuncias falsas como denuncias verdaderas. Con lo cual, hombre, por ejemplo, cuando a uno le condenan a 30 o a 20 años, es como el señor que yo he dicho antes, que es el que roba la gasolina, el de pues los si bidones de si gasolina. te condenan a 30 años de cárcel después Pero de la guerra... un momento. Las condenas por esos sucesos llegaron durante la En la después de- posguerra, en la posguerra, O sea, en la posguerra. y los pocos meses de la República no hubo ninguna detención. Perdona, por una cuestión muy sencilla. Y es que cuando se reúnen las Cortes, lo primero que hace la Diputación Permanente antes de reunirse en marzo o abril es hacer una amnistía. Bien. Sí, no hay nada. O sea, por tanto, ¿Qué cualquier hizo esa procedimiento República? judicial... Es lo mismo que hay muy... La República después de las elecciones del 36, la República en Elche. ¿Qué actuaciones tuvo la República en Elche? Pero después de febrero. Sí, de febrero y antes de la Guerra Civil. Pues continúa la vida municipal. Claro. Y la vida municipal, excluidas ya las derechas, pues tiene un funcionamiento, tú ves las actas y apenas tienen, digamos, un interés político como antes porque no hay disputas. Puramente administrativo. Es puramente administrativo Sin y oposiciones, sin nada. y con algunos proyectos que estaban muy bien. Muy Claro, y hay interesantes, una, y que yo fíjate, los hay una relativa vuelta a la normalidad, porque piensa, las empresas son pequeñas en general. Está Ripoll, está Fernández, está La Vida de Pérez, y hay 3 o 4 grandes empresas. Está Facasa ya, pero la mayor parte de las fábricas ilicitanas tienen 40, 50 trabajadores y trabajadoras. El empresario normalmente suele ser alguien que ha sido trabajador y que se lleva razonablemente bien con la gente con la que trabaja, y hay una cierta... Por ejemplo, fíjate, esa es una publicidad, es un cartón, me dejaron copiar el original, un cartoncito, y esa publicidad es de abril, pone la fecha por ahí, abril del 36. Fíjate que es una idealización de una fábrica, de Candalix, hay esto es trabajadoras... el colegio de Candalix. No. José María Bach. Es que es muy parecido, Muy parecida, la no. estructura. Es La Vida de Pérez, que luego fue... Bueno, ahí estuvo el cine de Altamira, por ejemplo. Sí, el solar de Pero cine de Altamira. fíjate Ribano. el detalle de que hay una trabajadora con un vestido rojo, es decir, hay una idealización del trabajo. Quiero decir, claro. hay una cierta vuelta a esa normalidad Se quiere. relativa, ¿no? Porque claro, bajo los presupuestos del Frente Popular, quiero decir, es evidente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo fue una balsa de aceite? No. Pues no, porque en mayo y junio se desata una formidable oleada de huelgas en toda la provincia, en toda España, en Madrid la huelga de la construcción, para tratar de imponer y sacar más. Y se ha producido una crisis económica y la actividad económica de Elche en el mes de junio y julio está semi-paralizada y con empresas que quieren marcharse incluso de Elche.
Entonces, y la noticia esa del situación- la noticia del golpe es muy poco sorprendente, o sea, nadie se sorprende, claro. ¿no? O sea, fíjate, Lo de Juan Vives. Bueno, claro. había habido ya intentos, ¿no? En el 34 con Sí, pero era perfectamente, No, pero sí, era mucho más previsible. Era mucho más previsible. Bueno, habría... Además, todo esto da para muchas horas. Y de eso te lo cuenta la gente. conversación, Mira, hay un testimonio que Y a mí para me, muchas me lecturas. gustó mucho, que es una maestra, un monumento de mujer que se llama Maricruz Álvarez, y tiene detalles en la entrevista que luego te quedas pensando y dices, joder, lo que me ha contado esta señora, ¿no? Mira, por ejemplo, a ella le coge rezando cuando cuando van a quemar la iglesia del Salvador. Y por eso sabemos que es a las 4 de la tarde, estaba a las 40 horas, me parece que nos contó que estaba rezando, y vio como el párroco del Salvador cogió el cáliz desde el sagrario y lo escondió, ¿no? Bueno, pero es que esta mujer, antes de julio, como era asturiana, era una asturiana venida a Elche como maestra, un señor de derechas que había sido director del ECO le dice Maricruz, vete a tu tierra porque si no, no vas a poder irte, te va a pasar como en el 34, ¿no? Y Maricruz se va a Asturias y para que eso que era bastante previsible no le cogiera en Elche en vacaciones y se va. Y entonces son a veces esos datos que te dan y dices, caray, te dan una imagen. Me dejáis que os cuente dos o tres cositas sobre lo que preguntabas sobre el ambiente en Elche. El ambiente en Elche y un poco el ambiente en general, también dependiendo en qué sitio. No era lo mismo Castilla y León que Madrid o que Alicante en cuanto a violencia política. De todas maneras, la provincia de Alicante, en todo ese periodo, en el último libro que acaba de salir, comparándolo con las otras provincias, está en el 5º lugar en cuanto a muertos, a bastante distancia, por ejemplo, de Asturias, de Madrid, por supuesto, de Sevilla, etc. Pero bueno, el hecho es que, por lo que decías de que si el asunto del golpe pilló como de improviso, de sorpresa, nada. Es decir, durante los meses previos, es decir, si veis la foto del desfile del 1 de mayo, las juventudes socialistas están uniformadas, forman milicias y hacen instrucción, y tienen instrucciones, pero las derechas también. Aquí en Elche no, porque no hay milicias que hagan instrucción, pero lo hacen en la avenida de la estación a toque de corneta, que se lo dicen al alcalde. Y el gobernador civil le escribe al alcalde y le dice que me está llegando esto no puede ser. Y entonces el alcalde le escribe una carta privada al señor instructor de milicias, donde evidentemente pues se ve que como si tuviera un rango oficial, tratándolo de... lógicamente... Ahora, ¿pasaba solo lo de las milicias en España? Pues no, pasaba también en otros sitios. Bueno, no sé si hay Es decir, perdón. Y si, Esa Esa es la del primero, eso es el 1 de mayo del 36. ¿Y ahí se ven milicias? Milicias ves, uniformadas. Uniformadas, pero no... Pero si ves las crónicas de prensa del diario anarquista, utiliza unos términos militares para describir eso. O sea, bueno, el caso es que Juan Vives, que lo has citado varias veces, explica cómo durante las semanas anteriores al golpe, tanto en la Casa del Pueblo como en el propio ayuntamiento, se hacían guardias nocturnas esperando que estaba a punto de producirse. Y sobre todo a partir del 12 y el 13 de julio, cuando se produce el asesinato del teniente Castillo y el asesinato de Calvo Sotelo. A partir de ese momento, por orden de Manolo Rodríguez, pues Juan Vives se pasa las noches junto con En el despacho, sí. en el despacho con el jefe de la policía municipal o quien les tocara las guardias y tal. Bueno, esa era la situación y es una desgracia. Vale. Pues, Déjame que diga, no, yo vuelvo a esta lista a la lista. por una razón muy sencilla, porque fíjate que sería muy fácil decir, bueno, publicamos los nombres. ¿Qué pasa con esto? Que las denuncias son tan abundantemente falsas. ¿Por qué? Porque cuando una persona después de la guerra se le obliga a delatar, te obliga la ley de responsabilidades políticas, te obliga un tribunal militar, o el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, y la gente delata. Claro, ¿a quién delata primero? Al que ha muerto en el frente. En segundo lugar, a los que están en el exilio, porque están a salvo. Entonces, claro, esto yo creo que por razones de sentido común no se podría publicar nunca. Porque dice, mire usted,
Claro, conozco casos de... Fíjate, yo siempre he pensado... Pero en las declaraciones, en las entrevistas que has hecho, sí que te decían, yo estuve incendiando, sí. ¿Hay alguien que haya reconocido, yo estuve incendiando Santa María? Sí, una mujer que entrevistamos. ¿Y esa mujer dijo quiénes le acompañaban? No. Esa mujer tenía 15 años, era analfabeta y era Josefina Larrocha. Y no doy más pero ella pistas, os contó que no. le dijeron que tenía que hacerlo. No, fíjate, esa mujer... Pero es que no me fío tampoco de ese testimonio. Esa mujer dijo, vino el alcalde para que no quemáramos las clarisas y lo echamos de allí. Que yo no sé si el alcalde estuvo o no estuvo, o era otra persona, o vete tú a saber, ¿no? Pero quiero decir, conozco casos, fíjate, la gente que se fue al exilio, no se equivocaron los que se fueron, se equivocaron muchos de los que se quedaron después de la guerra, ¿no? Entonces, claro, conozco algún caso de personas, claro, no le hacían daño porque estaban en el exilio, pero imagínate cuando esa persona quiere volver a España, tiene una retahíla de denuncia, mire usted, yo no ni quemé la iglesia, ni he matado a nadie, ni nada por el estilo. Es decir, y eso es lo que le pasa. Es lo que quería comentar. Bueno, y para concluir, porque nos hemos pasado de la hora, para concluir, Juan, Miguel, que sois los que más habéis escrito sobre el suceso del 20 de febrero, ¿qué pregunta ha quedado sin respuesta para vosotros? Del 20 de febrero. No, pero fíjate, déjame que lo diga de otra manera. Yo respondería con una palabra que me parece fundamental: sosiego. Es decir, esta barbarie que hemos estudiado, como las que vinieron después y las que ocurrieron antes, tiene un valor pedagógico. Y esa historia durísima que tenemos, España y buena parte de los países de Europa de ese tiempo también, lo que nos tiene que llevar es a la reflexión. Sí. A la reflexión dentro de ese sosiego que me parece una... Yo siempre repito, llevo 43 años como profesor de historia, los mismos que Juan y los que hará Borja en los años siguientes, ¿no? Es decir, la frase más importante de este país, en España, lo revolucionario es el respeto. Y lo digo ahora que el respeto no existe. Convivencia, efectivamente. Lo dijo Fernando de los Ríos en el año 30. Yo la pregunta que queda pendiente es la que me he hecho toda mi vida y por la que realmente he estudiado este periodo. ¿Cómo es posible que sucedieran los hechos del 20 de febrero, no solamente en Elche y en Alicante, sino en toda España? Es decir, ¿cómo es posible que los españoles tuviéramos las diferencias que tuviéramos, llegáramos a enfrentarnos en la peor de nuestras guerras civiles? Ese es un poco lo que me ha motivado a mí y luego porque obviamente como todo eso se ha vivido, son fenómenos totalizadores que implican todos los aspectos de la vida, también mi familia lo vivió intensamente. Toda nuestra familia. Vivían en Cejín y todos se tuvieron que venir porque estaban condenados. Realmente todos tuvieron que venir a Elche. Todos tuvieron que venir a Elche. Por eso en la introducción de este libro pues digo que en fin, también al dedicárselo a mi familia porque vinieron a Elche y yo también estoy implicado en esa historia. Bueno, pues Borja, te agradezco que hayas organizado estas jornadas porque qué lección más importante después de estar escuchando lo que ocurrió el 20 de febrero, qué lección más importante la que hemos dado hoy aquí, la que han dado estos dos historiadores que han dedicado su vida a preguntarse y a razonar algo que no tiene lógica. ¿Cómo es posible que sucediera lo que sucedió en España en el 36? Una guerra civil con demasiadas víctimas mortales y aquí, durante 5 meses antes, la destrucción de un patrimonio muy simbólico, que es la esencia de los ilicitanos, la propia Santa María, cuna del misterio. Borja, vosotros, Miguel ha puesto sensatez, pero es que también cordura. Cordura. Altura de miras, no caer en un discurso simplista o muy politizado, sino tratarlo como es, una historia, ¿no? Un periodo del pasado de esta región y del país, y verlo con esa perspectiva no tan politizada y sobre todo dar las gracias, ¿no?, a Martínez Lear y a Miguel Osa para explicar, ¿no?, y dar ese testimonio tanto con fuentes documentales tanto con fuentes orales, ¿no?, fuentes fotográficas, en definitiva, pues con un sustento documental y bibliográfico muy bueno para explicar todo lo que ocurre.
Pues muchas gracias, Borja. Gracias, Juan Martínez Leal. Gracias, Miguel Ors. A ti. A vosotros. Nosotros ponemos el punto final a esta tertulia, pero continuamos porque tenemos más contenidos en el programa Día a Día. A la hora de vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados, con el servicio más completo del mercado, con servicios de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta y alquiler de tu inmueble. Solo preocúpate de cómo disfrutar de tu nueva casa. Ponte en contacto con nosotros para encontrar tu felicidad con los tuyos. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.